Hola, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de las séptimas jornadas de antropología de la Sierra de San Vicente. La mesa redonda que ahora nos va a ocupar versa sobre diversidad y alimentación. En primer lugar va a intervenir David Gutiérrez Pulido, diplomado en estudios avanzados de Historia del Arte, coordinador de la UNED en Londres. David Gutiérrez Pulido pues, es licenciado en Historia del Arte y diplomado, como he dicho, de estudios avanzados en la Universidad Complutense. Ha trabajado en el mundo y en el campo de la educación, el turismo y la gestión cultural principalmente. En la Sierra de San Vicente, David es historiador de la Asociación de Amigos de la Sierra de San Vicente. Ha realizado numerosas conferencias en semanas culturales de los pueblos de la comarca y ha sido pregonero en algunos de sus actos culturales. Ha escrito numerosos artículos sobre historia y el patrimonio artístico de los pueblos de la Sierra de San Vicente, publicados en Almasal y en otras revistas también de la comarca. Su trabajo de investigación, Pedro de Tolosa, maestro de cantería en el siglo XVI en la Sierra de San Vicente, fue publicado por el Ayuntamiento de Talavera con ocasión de su premio Accesis en el concurso de Historia Ginés de Gregorio 2008. Igualmente ha coordinado el libro Balsamaña, el legado del pueblo. Actualmente trabaja, como he dicho antes, como coordinador del Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia en la sede de Londres. Al mismo tiempo sigue realizando investigaciones de arte y de la Sierra de San Vicente. Te agradecemos el que hayas venido en esta tu segunda vez a estas jornadas. Estuviste presente también en las primeras y te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Siempre es un placer venir a la Sierra de San Vicente y colaborar con cualquier asociación con el objetivo de difundir un poco pues lo que es nuestra historia, nuestra etnografía, cualquier aspecto, ¿no?, que tenga que ver con la Sierra de San Vicente. Bueno, yo de lo que voy a hablar, daré ser breve y ajustarme al tiempo. Lo que voy a tratar, puesto que estas jornadas tratan sobre el tema de la alimentación y la cultura, pues un aspecto que tiene que ver con la arquitectura de la alimentación, de alguna forma, en la Sierra de San Vicente, y concretamente con lo que son los pósitos, las paneras o las sillas, ¿no?, que son unas arquitecturas que se empleaban para lo que es la guarda del grano y para el abastecimiento de lo que son las aldeas y los pueblos. Yo creo que es un tema interesante y que tiene pues bastante relación. Bueno, en primer lugar, definir un poco lo que son las paneras, las sillas o los pósitos, ¿no? Estos son una terminología que aparece en la documentación y que viene a ser ahora pues lo que en muchos pueblos todavía se conserva en lo que es el silo, el silo, que tiene que ver pues bastante con este tipo de administración. Fijaros, si acudimos un poco a las fuentes, en los antiguos diccionarios aparecen definidos con distintas definiciones para cada una de las palabras, pero que todas tienen que ver con el mismo significado, ¿no? Es decir, si buscamos en 1611 la definición de una panera, es la troje donde se guarda el trigo. Si buscamos la definición de cilla, es la cámara donde se recogen el trigo de las tercias y rentas de los diezmos. Y si buscamos la palabra pósito, pues también nos dice que es la casa en que se guarda la cantidad de trigo que en las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención para usar de él en tiempo de necesidad y carestía, lo cual
es algo que tiene que ver, como os decía, con el tema de la alimentación. Simplemente por marcar un origen o marcar un poco de historia de este tipo de eventos. Bien, ya en el Neolítico, si nos pasamos un poco en el Neolítico con el tema de la aparición de la agricultura, el sedentarismo, el cultivo del trigo, del maíz, ¿no? Pues entonces ya aparecen este tipo de almacenamiento o provisión para lo que es las culturas, los pequeños pueblos que se estaban asentando, ¿no? En los distintos espacios. En la Sierra de San Vicente conocemos cómo los hombres desde la prehistoria estaban aquí asentados, y en el Neolítico conocemos que había asentamientos en estos lugares. Estamos hablando de 7.000, 4.000 años antes de Jesucristo. Pues bien, estos primeros silos, como se llamaban, estaban excavados en la tierra, se formaban, tal como aparece en la imagen, un hueco que lo adecentaban bien para el almacenamiento del grano, y después este almacenamiento, cuando ya no tenía ninguna utilidad, incluso lo podían utilizar para enterramientos, ¿no? Suelen estar cerca de las casas o en lugares más específicos, como aparecemos en la imagen. El hallazgo en la comarca de la Sierra de San Vicente de molinos barquiformes, de lascas, pues nos hace que el tema de la agricultura era un tema importante en esta comarca. Por lo tanto, el almacenamiento de esos granos pues ya también era importante. Bien, si nos vamos al antiguo Egipto, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, se nos habla de la historia de José, el hijo de Jacob, que tenía varios hermanos. Los hermanos lo esconden de alguna forma para que no siga con el patriarca. Después es llevado a Egipto. En Egipto él hace una interpretación de sueños, entonces con el faraón, tras ayudarle en una interpretación de sueños, pues lo que hace es nombrarle de alguna forma como la persona responsable de almacenar todos esos granos, ¿no? Entonces ya en el Génesis, estamos hablando de la historia de José, el Génesis estaría escrito hacia el 1657 a.C., ya nos hablan de este tipo de almacenamiento de granos, de estos silos que ya existían en aquel entonces. Y aquí en las imágenes, por ejemplo, vemos cómo esa cultura de la agricultura, del trigo, se forjaba y se creaban graneros o silos de grandes dimensiones, como el que vemos en la imagen, el Ramesseum de un siglo XIII a.C., o esas pequeñas maquetas donde nos explican cómo se almacenaba esos granos, ¿no? Si avanzamos un poco más, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pues tenemos imágenes, tenemos modelos también de la existencia de estos silos o de estos graneros. Por ejemplo, en la maqueta que vemos en la parte superior, es un modelo de maqueta de la antigua Grecia, donde eran estructuras que también estaban semienterradas en la tierra y que tenían esa oquedad para poder almacenar este tipo de granos, ¿no? En la época romana, por ejemplo, ahí tenemos algunos restos arqueológicos de España, concretamente de Huelva, de Córdoba, donde se creaban este tipo de construcciones para el almacenamiento del grano y de otros productos alimenticios. Bien, si hacemos un pequeño salto hacia la época medieval, los musulmanes pues también empezaron un poco a institucionalizar un poco más este tipo de arquitecturas, ¿no? Concretamente tenemos lo que son las alhóndigas. Las alhóndigas eran, según nos dice Sebastián de Covarrubias en 1611, es la casa diputada para que los forasteros que vienen de la comarca a vender trigo a la ciudad lo metan allí. Es decir, eran una especie de locales, almacenes, donde la gente de fuera, los comerciantes, iban allí, almacenaban los productos alimenticios y también los vendían. Eran como una especie de mercado, pero que también se utilizaba como almacenamiento. En España, por ejemplo, ya en la época de la Reconquista, incluso con los Reyes Católicos, en 1492, es decir, esto era ya muy habitual en la España medieval, ¿no? Y
traigo a colación lo que es el llamado Corral del Carbón de la ciudad de Granada, que es del siglo XIV, ¿no? Que eran pues estos edificios que estaban un poco más institucionalizados. Entonces, todo esto lo que va a hacer a partir de la etapa de los Reyes Católicos es coger de alguna forma estos modelos y institucionalizar de alguna forma estas arquitecturas, estos lugares para almacenar el grano y todo de una forma un poco reglada, ¿no? También hay que decir que el tema del almacenamiento de los granos en los pósitos no es algo exclusivamente del señor, del rey, sino que principalmente viene por el tema eclesiástico, ¿no? El tema de los diezmos que ahora mismo os comentaré. Bueno, como digo, sentamos un poco en la legalidad de este tipo de arquitecturas o de instituciones. Bueno, marcaríamos ya en el siglo XIII, podríamos tener algunos antecedentes, pero por ejemplo, en el siglo XV, en 1480, se celebran las Cortes de Toledo en la época de los Reyes Católicos. Esto es importante porque los Reyes Católicos, muy inteligentes ellos, lo que fueron es ir cogiendo modelos anteriores e ir institucionalizando cada vez más todas las ciudades, villas y pueblos, ¿no? De esa forma, en estas cortes es cuando, por ejemplo, ellos ordenan que en cada villa, en cada lugar, haya un ayuntamiento. Por ejemplo, que con el ayuntamiento, con ese edificio físico de la legalidad, también surjan otro tipo de establecimientos que están relacionados con el tema de la alimentación, por ejemplo, las casas de carnicerías, de pescaderías, las tabernas, las tiendas, así como por ejemplo la cárcel y por supuesto lo que es el tema de los pósitos. En este contexto, por ejemplo, el cardenal Cisneros en 1515 aproximadamente, pues empieza a fundar los primeros pósitos de esta época, ¿no? Los primeros fueron los de Toledo, Alcalá de Henares y Torrelaguna, por ejemplo. Pero no solamente la fundación de estos pósitos vienen por parte de la realeza o por parte de la Iglesia, sino que también estamos en una época en la que desde el siglo XIII, y aquí en la Sierra de San Vicente, por ejemplo, ocurre, también habían surgido los señoríos, los marquesados, y esos señores tienen potestad y tienen autoridad sobre sus pueblos. Y como ellos son la máxima autoridad, por decirlo así, en estas comarcas, pues también ellos van a crear esta serie de instituciones o esta serie de arquitecturas para el almacenamiento del grano y la creación de algunas fundaciones por manos privadas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, Castillo de Bayuela. Castillo de Bayuela, el pósito lo creó por fundación privada doña Brianda de Mendoza en 1538 y desde entonces es esa fundación, como aquí, como en Navamorcuende o en el señorío de Navamorcuende, pues será el señor de Navamorcuende el que va a crear también este tipo de pósitos. Si avanzamos un poco en el siglo XVI, con Felipe II, por ejemplo, empieza a establecer una serie de normas de creación de estos pósitos, ¿no? Existe lo que es la ley de los pósitos y de las juntas municipales, concretamente una ley de 1584, donde Felipe II, por ejemplo, ya nos habla de la obligación de que en cada villa y lugar exista un pósito y establece una serie de reglas de cómo administrar estos pósitos, ¿no? ¿Quién tiene que estar a la cabeza? Luego hablaremos que es un cillero en este caso. ¿Quién lo tiene que administrar? Y en torno a esta administración, pues también lo que ocurre son un poco las triquiñuelas, ¿no? Es decir, una persona que está al cargo del dinero, de los granos y todo esto, pues de la contabilidad, pues también pueden surgir algunas estafas o algunos préstamos que son indebidos. Entonces, bueno, esa situación lo que hace es que con Felipe II se empieza a regularizar y decir, cuidado, vamos a fijar y vamos a crear que la administración de estos pósitos se hagan adecuadamente. Y una
una consecuencia, esta ley de 1584 es una ley general, por ejemplo, que se aplica a toda España y a todos los lugares, pero después existen los problemas más particulares, ¿no? Y por ejemplo aquí, en lo que es en la diócesis de Ávila, pues como los cilleros, como las personas encargadas de los pósitos, pues no eran muy legales, que digamos, y todo eso llega a manos del rey, entonces el rey lo que hace es otorgar una serie de leyes o recordatorios hacia ciertas zonas, por decirlo así, y en nuestro caso es al Obispado de Ávila y a la zona de Arenas de San Pedro y todo esto, donde incluyen lo que son las iglesias de la comarca de la Sierra de San Vicente, donde se crean unas nuevas normas en base a la ley general. Y por eso surge lo que es la ley de diezmar, que afortunadamente pues tenemos una copia en el archivo parroquial de Castillo de Bayuela, donde nos especifica, en este caso, pues algunas normativas sobre cómo tienen que funcionar estos pósitos, como por ejemplo, es decir, se obliga a que las sillas y los pósitos pues, estén cerradas con un candado, y ese candado haya dos llaves, ¿no? Una llave la tiene que tener el cura párroco, si así pertenece, y otra la tiene que tener el cillero, la persona encargada, y que solamente se puede abrir esa silla delante de esas dos personas, no lo pueden abrir independientemente. Y que, por ejemplo, a la hora de entrar y sacar los granos, hacer el préstamo del dinero, mover todo esto, pues primero tenga que haber un arca de 3 llaves. Aquí en Almendral de la Cañada todavía se conserva un arca de 3 llaves en el ayuntamiento. Yo creo que es la única población donde se conserva. Y todo tenga que estar, todo se tenga que realizar en presencia de un escribano, para que de alguna forma dé fe de todo ello y que no haya ningún engaño y que haya total transparencia. También, por otro lado, se exige una contabilidad de lo que son las entradas y las salidas de los granos y el dinero. Entonces, para ello se crean unos libros concretos del pósito o de la arcilla o del pan de la limosna, que también se llama, ¿no? Y entonces se crea esa contabilidad de las personas del movimiento de entradas y salidas de dinero, ¿no? Ya hemos hablado un poco de lo que son, cómo son estas arquitecturas, ¿no? Pues normalmente suelen ser arquitecturas de perdurabilidad, es decir, arquitecturas realizadas en piedra, para que perduren en el tiempo, para que puedan preservar lo que son los alimentos, los granos, ¿no? En este caso, y que lógicamente pues que no haya goteras, que no se estropeen, por lo tanto tenían que estar muy bien guardadas. Suelen estar administradas o bien por la iglesia o bien por el ayuntamiento. Luego veremos algunos casos más específicos, y suelen estar en zonas públicas, ¿no? En torno a las plazas públicas de las villas, o a lo mejor en los bajos de los ayuntamientos o en los altos de los ayuntamientos. O sea, están en torno a estos lugares. ¿Qué se almacenaba principalmente? Pues se almacenaba el trigo, la cebada y el centeno. Eso no quiere decir que no haya otros alimentos que también estuvieran guardados en este tipo de arquitecturas. ¿Quién es el encargado de realizar toda esta gestión? Pues bueno, en la documentación nos llaman, lo mencionan como el cillero, el dezmero. También en algunas poblaciones aparece un cargo público que es el depositario del pósito real, el depositario del pósito, que, como os digo, es la persona encargada un poco de administrar este tipo de entradas y salidas de la alimentación y de los granos, ¿no? También, cómo de alguna forma, cómo se recaudaba. Antes os he hablado un poco de los diezmos, ¿no? El diezmo es un impuesto que surgió en el siglo XIII, pero que después empieza a afianzar mucho más en la época de los reyes católicos, y de lo que se trata es de todo lo que se cultivaba, de todas las ganancias, de toda la ganadería que hubiera en los pueblos o de cada una de las particulares,
tenían la obligación de entregar la 10ª parte de todas esas ganancias, tenían la obligación de entregarlo a la Iglesia. En principio es un impuesto eclesiástico, lógicamente, y toda esa producción agrícola y ganadera la tenían que entregar en estas arquitecturas. Y como os digo, principalmente a la Iglesia. Eso no quita que el Estado también quiera de alguna forma aprovecharse de esto. Y por eso, por ejemplo, es lo que surgen las llamadas tercias reales, que es de esa 10ª parte que los habitantes tienen que entregar, pues las 2/9 partes de esa parte entregada, entonces tienen que estar destinadas a la corona o, en casos más particulares, al señor de la villa, como ocurre sobre todo aquí en las poblaciones de la Sierra de San Vicente. Y como os digo, siempre hay una ley general y siempre hay cosas pues, más particulares, ¿no? Leyes que son más particulares y sobre todo va a depender en función de los señoríos y del señor de la villa. Un ejemplo, por ejemplo, en Navalmoruende. En Navalmoruende, luego veremos el número de depósitos, pero por ejemplo, 1/3 de esos diezmos eran para la Iglesia principalmente, pero los otros 2/3 de ese décimo eran para el señor de la villa. Claro, ¿por qué para el señor de la villa 2/3? Pues bueno, por una situación curiosa, porque es que el señor de Navalmoruende también era el patrono de las iglesias, es decir, es el que estaba dirigiendo, el que estaba poniendo a los mayordomos en las iglesias, a los curas, lo controlaba absolutamente todo en ese sentido, dentro de su señorío. Por lo tanto, ¿para qué van a ir todo para la iglesia? Pues una parte es para el señor de la villa, otra parte es para la iglesia, pero la parte del señor de la villa, como también controla la iglesia, pues también se lo queda de alguna forma para él. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. No se conservan muchos en la Sierra de San Vicente. Tenemos menciones de la existencia de los pósitos en los pueblos. Tenemos fuentes que nos lo dicen. Conservamos cuentas de administración de los pósitos, pero arquitectónicamente no se conservan demasiados, pero hay algunos que sí. Entonces vamos a ver un poco algunas de estas arquitecturas que se puedan conservar en los pueblos de la Sierra de San Vicente. Bien, el pósito de Castillo de Bayuela ya he mencionado anteriormente que fue fundado en 1534 por doña Brianda de Mendoza. Este pósito se encontraba en la plaza principal de la villa. Concretamente, ahí tenemos una vista de lo que es la plaza de Castillo de Bayuela. Entonces veis ahí a mano derecha una arquitectura que después os comentaré que fue una antigua carnicería, y a continuación, un poco más alejado, otra arquitectura un poco más baja, y ahí es donde se encontraba el pósito. ¿Qué es lo que se conserva ahora mismo del pósito en Castillo de Bayuela? Tan solo una portada del siglo XVII. Es lo único que conservamos. Ahora, eso sí, en documentación conservamos bastante lo que es la fundación, las cuentas y un poco toda la administración. El caso de Navalmoruende es más curioso, porque en Navalmoruende no había un pósito. Había hasta 3 pósitos distintos. Ya os he hablado un poco del caso particular que tenía el señor de Navalmoruende con el tema de la administración. Había 3 pósitos. Uno de ellos era el pósito del señor de la villa, del señor o el marqués de Navalmoruende. Este pósito se encontraba en el palacio, un palacio que fue una antigua fortaleza, que se fue reformando y que en el siglo XVII, concretamente en 1697, se reforma y se crea el palacio inconcluido, que es el que vemos hoy en la imagen y que pertenecía a lo que son los señores. Bueno, pues en la documentación que hemos sacado toda la evolución, ya se nos mencionan en algunos documentos el interés que tenía el señor de Navalmoruende, el marqués de Navalmoruende, para que en algunas de las estancias del piso bajo de su palacio se reformara y que sirviera de almacenamiento para lo que es el pósito o el almacenamiento de los granos del señor de Navalmoruende. Esto era para él, exclusivamente, ¿vale? Para administrarlo él principalmente. Pero después tenemos lo que es el pósito de la villa.
esas 2/3 partes que os hablaba del señor de Navamorcuende, pues bueno, una de ellas se entregaba en lo que es el pósito de la villa, que esta se administraba más de cara a de cara a lo que es la población de Navamorcuende. Entonces, por ejemplo, de la fuente del Marqués de la Ensenada en 1751 se nos dice que tiene el pósito, por ejemplo, 2.375 fanegas de trigo repartidos a los vecinos de esta villa, quienes les vuelven a entrojar a la cosecha próxima y con cada una un cuartillo de aumento. Este pósito estaría situado donde está el ayuntamiento de Navamorcuende y que lo único que se conserva es ese escudo de los Dávila, ¿vale?, que está en uno de los laterales, y ahí es donde estaría el pósito de la villa. Y después tenemos el pósito de la iglesia, o la panera de la iglesia, es decir, esta arquitectura que es la única que se conserva bastante bien en toda la comarca de la Sierra de San Vicente, que conocemos toda la evolución constructiva de esta arquitectura, y que, fijaros, es curiosa. Se encuentra justamente al lado de la iglesia. Anteriormente había una casa que era de la iglesia, pero en el siglo XVIII, concretamente en 1730, la iglesia lo que decide es crear una casa nueva para el almacenamiento de estos granos, ¿no? La documentación nos dice que se emitió una licencia para que se pueda vender, procurando el mayor beneficio de la iglesia, y asimismo la dio para que con su producto se haga otra para el mismo efecto, y poner los granos de la iglesia en buen sitio y paraje libre de humedades. Es decir, hay una preocupación porque estas arquitecturas estén bien realizadas, ¿no? Lo que nos encontramos es una arquitectura de piedra, realizada en sillarejo y con la utilización de sillares bien labrados en lo que son puertas, ventanas, esquinas. Y sabemos que esta arquitectura se realizó entre los años 1739 y 1741, y que, bueno, hay una larga lista de personas que trabajan, carpinteros, herreros, cerrajeros, que está toda publicada en uno de los artículos de Aguasal, y que principalmente los labradores de la piedra más importantes fueron dos portugueses, Juan Lorenzo y Sebastián Lorenzo, hermanos los dos, ¿no? Y que eran maestros de albañilería y que se encargaron de realizar lo que son las piedras principales y el trabajo de sillería. Bien, el pósito de la panera de Carriel de los Montes, pues también tenemos documentación que Julio Sánchez Gil también ha trabajado mucho en el libro de Carriel, y concretamente en el catastro nuevamente del Marqués de la Ensenada nos dice que en la villa de Carriel el pósito tiene de frontis de 15 varas y de fondo 6, que linda con la plaza de esta villa, en cuyo sitio está dicha casa por levante con herrén de Francisco Domingo, por poniente con la iglesia, por sur con herrén de dicha iglesia. Es decir, que la tenemos muy localizada y actualmente todavía se conserva, quizás con alguna modificación por la utilización del ladrillo, pero se conserva en la plaza principal del Rollo. Almendral de la Cañada, pues yo no he encontrado, que seguramente que lo habrá, y de esto Julio Sánchez Gil también sabrá más, pero lo que sí que he leído es que el pósito, la panera de Almendral de la Cañada posiblemente estuviera en los bajos del antiguo ayuntamiento. Pero también lo curioso es que frente a la iglesia, que hoy me he dado cuenta que esta casa la han tirado y que se ha levantado una nueva, es que lo acabo de ver. Entonces la cosa es que hay un plano del siglo XIX donde se realizaron las plantas de lo que son los edificios más principales de las distintas poblaciones, entre ellas el ayuntamiento, lo que es la iglesia, el cementerio y algunas que si no eran propiedad del ayuntamiento tenían cierta importancia. Pues bien, en ese plano existe esta casa donde nos dice que como que era un lugar de almacenamiento. Entonces, claro, no sé exactamente si posiblemente fuera una antigua panera o se utilizó para ello, pero la cuestión es que, bueno, es un lugar importante, es un
lugar que está cerca de la iglesia, entonces posiblemente pudo actuar de antigua panera o almacenamiento para lo que es el trigo. En Cervera de los Montes, pues nos dicen, por ejemplo, de nuevo el Marqués de la Ensenada, que tiene en común unas casas en las que se celebran los ayuntamientos, es decir, el ayuntamiento principal, y que en ella, dentro del ayuntamiento, se encuentra la cárcel pública y el pósito real, ¿no? Es decir, hay algunas menciones que nos dicen más concretamente dónde estaban localizadas estas arquitecturas. Lo mismo pasa en Pelaustán, que también nos hablan de la propiedad de unas casas del ayuntamiento, de la carpintería pública y del pósito, donde se incluye también la cárcel y aparte también tiene una casa de la Zapa. Normalmente la cárcel está asociada a los ayuntamientos, entonces que la cárcel está incluida dentro del pósito de la población, eso implica que pueda estar en los bajos o en los altos de ese ayuntamiento. En el Real de San Vicente nos especifica que en la parte superior del ayuntamiento, es una foto antigua, antes de la reforma actual del Real de San Vicente, pues nos dice la documentación que la parte superior, que hoy son las oficinas del alcalde y todo eso, pues la parte superior se utilizaba para el almacenamiento del grano o se utilizaba para la recogida del pósito, ¿no? Por lo cual se utilizaban este tipo de arquitecturas. Y después, por último, existen otra serie de establecimientos, no arquitecturas, porque quizás no se nos han conservado, pero sí que aparecen muy bien mencionadas y que tienen que ver bastante con el tema de la alimentación. Este tipo de establecimientos eran de propiedad pública, era de propiedad del ayuntamiento, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que son las carnicerías y las tabernas o la tienda, que también se la llama, y en algunos documentos también el mesón, ¿no? Entonces, estos eran establecimientos que eran del ayuntamiento. Todos los años convocaban un concurso. Un día por la mañana, a campana tañida, se convocaba, se pregonaba quién va a llevar ese establecimiento, entonces ahí concurrían personas, o quizás solamente concurría una persona para llevar el alquiler. Esto es como actualmente el bar de la piscina, ¿no? Es decir, se hace un concurso, ¿quién va a llevar el bar de la piscina? Pues se convoca un concurso, se presenta gente y entonces después se lo lleva a alguien y durante ese año pues está ocupándose del bar de la piscina. Pues exactamente lo mismo con este tipo de establecimientos desde el siglo XVI o desde el siglo XVII. Y concretamente lo que digo con el tema de las carnicerías. Bueno, normalmente también estaban en las plazas públicas, así nos lo mencionan, en portales, nos hablan de portales, y concretamente con el tema de las carnicerías sabemos que se utilizaba principalmente para la venta del carnero, vaca, cabra y macho en sus respectivos tiempos. En el entorno de las carnicerías también hay algunas legalidades, ¿no? Es decir, no se puede matar a ningún animal en las carnicerías, es decir, la gente o hacía la matanza o se hacían en las afueras o en los lugares destinados a tal efecto y después los productos se llevaban a la carnicería para venderlos. Entonces, en ese sentido, hay bastantes prohibiciones. Esta imagen, que es la anterior de Castillo de Bayona, os lo decía porque la casa esa que hay ahí era la que se utilizaba de antigua carnicería. Y finalmente, lo que es la tienda y taberna. La tienda y taberna que se ocupaba principalmente de la venta de productos de vino, aceite, vinagre, tocino, en algunos casos el pescado también, pescado del río, aquí en los pueblos, y que también se había subasta. A subasta pública para que alguien lo llevara anualmente, después se renova. Castillo de Bayona, por ejemplo, sabemos que esa vieja casa que está justamente detrás del rollo, que fue la antigua casona de los señores de Luna o de los marqueses del señorío del Castillo de Bayona, pues sabemos en el siglo XVI que se utilizaba como taberna. No sabemos si momentáneamente o se alargó en el tiempo, pero se utilizaba como la taberna. Y lo curioso es que actualmente es donde hoy hay un restaurante y hoy hay un sitio también utilizado como mesón
restaurante, lo cual muchas tradiciones se alargan en el tiempo. Bueno, solamente terminar diciendo que en el siglo XVIII, perdón, hacia 1750, gracias a la documentación, nos dicen exactamente qué es lo que tenían las poblaciones, ¿no?, en cuanto a propiedades. Almendral tenía una carnicería y una taberna, Buenaventura una taberna, Cardiel de los Montes otra taberna, Bayuela tenía el Pósito, la taberna y una carnicería, Cervera un Pósito y una carnicería. Es decir, todavía se conservaban, pero poco a poco estos establecimientos van a ir desapareciendo. Desde el siglo XVI han sido muy importantes para lo que es la vida diaria de la población de las villas de la Sierra de San Vicente, y es algo que, bueno, tal como estamos hablando en estas jornadas, pues tienen que ver muy directamente con el tema de la alimentación y el movimiento de los productos naturales y la alimentación de las poblaciones. Bueno, creo que me he ajustado más o menos al tiempo. Muchísimas gracias y para lo que queráis. Gracias a ti, David, por esta colaboración tan interesada con todo el mundo. Gracias. Al sol.